Hoy en el set de Vilaplana está un actor que quiero mucho, que conocí siendo un niño y lo he visto, bueno, lo he visto de niño, lo he visto después de grande, he trabajado con él, lo he dirigido, Ricardo Becerra. Ricardo Becerra, editor, pintor, actor, tiene un libro de cocina, un tipo todoterreno, presentador de YouTube. Tú lo llamas a Ricardo, a la hora que tú llamas a Ricardo para hacer algo, él está ahí. Fiel, amigo, de esos buenos, los que tú siempre puedes tener al lado y que dice, aquí tengo un amigo y un actor que siempre va a estar contigo. Bienvenido Richie Becerra al set de Vilaplana. Gracias, mi hermano, gracias. Qué linda presentación. Nada más empezar, ya empiezas tocando fibra y eso es muy lindo de verdad. Muchas gracias. No, Tú sabes muy bien que todo eso lo siento también por ti. El sentimiento es recíproco. un actor entregado, un actor muy talentoso, muy trabajador, muy disciplinado y muy comprometido con las obras que hace. Ricardito Becerra, para empezar a conocerte, las personas te han visto por ahí con el libro de cocina, protagonista de la película Plantados, trabajando en YouTube, haciendo mil cosas, pero muy pocas personas saben los inicios de Ricardo Becerra. Ricardo Becerra nació en Camagüey. ¿Cuándo se empieza a interesar por el arte? ¿Cómo fue su entorno? ¿Y cuándo dice, esto es lo mío? Bueno, pues muy chiquito, me metieron en una escuela de circo que había en Camagüey, una escuela de magia, que la recuerdo con muchísimo cariño porque fue mi primer coqueteo con la actuación, con un público, con romper la cuarta pared, con saber todas esas terminologías desde niño, teniendo 9 años. La escuela de magia recuerdo que estaba bajando por la calle Cristo como quien va para el cementerio en Cristo y Bembeta. Bembeta la corta Cristo también por allá por el cementerio, justamente en el parque ese que hay ahí del cementerio frente a la iglesia. Ahí mismo en una esquina había una escuelita, ahí esa era la escuela de magia que dirigía, recuerdo, un señor que ha llamado Carlos. Y mi mamá, como siempre estuvo muy vinculada al arte en Camagüey, ya tú sabes, pues nada, me metió ahí y yo fui, de alguna manera, ella vio seguramente en mí que yo tenía como inquietudes, a lo mejor de escénicas, qué sé yo. Yo era un niño seguramente no, yo era un niño bastante revoltoso, bastante de hacer cuentos, chistes. Entonces, yo creo que para controlar todas esas cosas me metieron en aquella escuela de magia y yo recuerdo eso con mucho cariño porque, por ejemplo, yo siempre digo que esa escuela es como ahora cuando vi Harry Potter. Imagínate un niño que desde niño ya pues controle cómo esconder una moneda en una mano y que nadie se dé cuenta. Entonces el director de la escuela, yo recuerdo que siempre me decía que esto era una cosa muy seria, que no se lo podía decir a nadie, que ahora mismo yo estaba como que como que en un grupo selecto y me dio como una responsabilidad que cuando uno es niño le dan esa responsabilidad y uno empieza a ver la niñez desde otro punto de vista. Entonces eso me cambió un poco para bien y me hizo adentrarme en ese mundo del arte, pero con la responsabilidad del artista, que eso ya es otra cosa más seria, ¿no? Ya, yo te recuerdo allá por la Catedral de La Habana visitándome cuando querías empezar en la escuela de arte o estudiar en La Habana. ¿De esa etapa vas a hablarme algo? ¿Vas a contarme algo de eso? Sí, claro, porque ahora esa fue de 9, 10 años. Después de eso, dejé la magia y me fui a las artes plásticas. En las artes plásticas estuve hasta primer año de nivel medio. En ese año de nivel medio yo me di cuenta que yo no era lo suficientemente bueno en la especialidad como lo que yo como artista me exijo siempre,
Y bueno, ahora me exijo muchísimo más y ya sé qué es exigirme y todo. En aquel momento no sabía ni qué era que yo me exigía. Simplemente yo veía que no chocaba, que no estaba ahí, no entraba. Cuando yo pintaba, cuando dibujábamos todos y poníamos todos las cartulinas así, yo veía, yo tengo la crítica, yo decía, no, yo no estoy aquí, yo no soy aquí de los tres mejores, no soy. Entonces, ahí empieza toda una cosa en mí y por supuesto que la actuación siempre estaba latente desde la escuela de magia, desde que yo siempre he sido yo soy una persona muy extrovertida, yo soy una persona muy del don de la palabra siempre, yo no tengo un problema con que tú me digas, mira, ve allá y dile a aquella persona, ¿sabes? A lo mejor hay gente que dice, no, espérate, ve tú, o qué van a decir, no. Yo siempre he tenido esa cosa que yo creo que eso se lo debo a mi papá más que a mi mamá. Y todo eso me hizo, pues, que en un día estar viendo, recuerdo el programa Contacto que hacía en aquel momento, no me acuerdo si era Hilda Ravilero, era, yo no sé cuál de esas mujeres era, y tenían en invitados, tenían a los papaloteros. Fíjate tú por dónde nos empezamos a enlazar y todavía no había llegado a la catedral. Entonces estaba Arielito Fundora, que después terminó siendo un gran amigo mío y lo es, y estaba Xavier este Milí. otro, estaba Xavier, que también terminó siendo pues amigo de acá, que ese sí está acá en Miami, nos vemos cada rato. Bueno, ellos dos estaban ahí, Cutú no estaba, yo no lo recuerdo, no me acuerdo. Y entonces estaban hablando ahí de que en abril iban a hacer las pruebas de ingreso y que él se iba a presentar y que iba a entrar y ya Ariel estaba en primer año en la escuela y la escuela era muy buena y no sé qué, y entonces a mí me empieza a cambiar el cuerpo, yo en aquel sillón de la saleta de aquella casa colonial camagüeyana, y me paro del sillón y me voy para el cuarto donde estaban mis padres y le dije, oye, mira lo que acabo de ver en la televisión, que van a hacer unas pruebas de actitud en La Habana, en la ENA, en la Escuela Nacional de Teatro, y yo quiero hacer esas pruebas. Y mira, hay mucha gente, Lilo, que tú lo sabes, que dice que su familia no lo apoyó, que se han hecho artistas a regañadientas de su familia, de su madre que no esto, de su padre. Mira, mis padres desde el minuto cero, te lo juro por lo más grande, desde el minuto cero, esos dos personajes me apoyaron incondicionalmente y empezaron ahí a levantar teléfono, te llamaron a ti, llamaron a Leopoldo, bueno, movilizaron a los amigos que tenían camagüeyanos en La Habana, porque los camagüeyanos somos como una, yo no sé, y empezaron, porque todos eran camagüeyanos. Un Y clan. entonces, pues, era un clan. Y nos fuimos para La Habana, ya con aquello, ya tú sabes, primeramente no era hacer las pruebas, era a ver todo aquel tejemaneje que era hacer las pruebas en una provincia que no es la tuya, porque la gente piensa que eso es muy eso, y eso no es así. Hay unas tantas plazas para tantos lugares y no sé qué, no sé cuánto. Yo tuve que, fíjate tú la historia mía, cómo fue. Ah, bueno, lo cómico también de esto, que no quiero dejar que se escape, es que Leopoldo, el inicio fue contigo, tú dices, no, espérate, Leopoldo es profesor de la escuela, y dice, papi, coño, yo estudié con Leopoldo, entonces llaman a Leopoldo, Leopoldo nos lleva para la escuela, y Leopoldo, pues, de alguna manera intercede por mí ahí, pero después me doy cuenta que eso, lejos de ayudar, lo que hizo fue empeorar, porque Leopoldo tampoco era que se llevaba muy bien con la directora de la escuela en aquel entonces, y aquello no era como que había sido una buena idea. Pero mira, recuerdo eso con muchísimo cariño porque te conocí, eras un flaco con el mismo pelo largo ese y un bigotón. Me llevaste a casa, fuimos a casa de Guerra, Raúl Guerra. recuerdo, Raúl Guerra, recuerdo aquella tarde de verdad con muchísimo cariño, fue un encontronazo con el teatro de verdad de ahí, de La Habana, con ustedes hablando todo el tiempo de teatro. Eh,
fuimos al solar donde después lo vi en la muerte del gato, que también es algo que me llevo, tú sabes, que tengo en mi haber, que me encanta haber vivido eso. Y luego entre los dos me regalaron el primer libro de teatro, el primer libro de Stanislavski, de cómo se prepara un actor, me lo regalaron ustedes ahí ese día en casa de Raúl. Y eso son de las cosas que así recuerdo con muchísimo cariño. Después hice las pruebas por La Habana con dirección de Ciego de Ávila, una locura muy grande, porque ya en Ciego de Ávila habían hecho las pruebas. Entonces yo tenía familia en Ciego de Ávila, entonces era o poner la dirección en Ciego de Ávila o poner la dirección en La Habana para hacerlas por La Habana. Entonces decidimos poner la dirección en Ciego de Ávila, pero hacerlas por La Habana. Un rollo que gracias a Dios llegó a buen puerto y me entré a la escuela, que casi no entro por falta de ortografía. Eso es otra cosa que nadie sabe. Yo después he tenido una ortografía muy buena, gracias a Dios, porque he leído muchísimo y me he preparado muchísimo, pero al principio yo tenía una ortografía de la de poner ya con LLA, Por eso, a ese nivel. por eso en el libro de cocina que tengo ahí dice arroz con H. No, qué va, si eso fue, imagínate la edición que hizo mi madre y la editora. No, no, muchacho, no te metas ahí, que ahí está mi madre metida en medio. No por mí, no por No, mí, a lo mejor a mí se me hubiera ido. recomiendo el libro de cocina de Ricardo Becerra, buenísimo que lo compren, yo lo tengo ahí y a cada rato hago una recetica cubana por el libro de Ricardito, así que yo se lo compré. Gracias. Fuiste de los primeros, es De verdad que los sí, fuiste primeros, de los primeros. sí, es Fuiste de los importante, primeros y yo fui el primero en comprar el tuyo yo también, lo sé. que tú me decías, oye, mira, oye, y me mandabas el link y yo, oye, míralo ahí, toma uno, por aquí lo tengo, yo lo tengo por aquí, no me acuerdo dónde. Entonces, bueno, que mirando atrás esa etapa de la carrera en Cuba, ¿qué actor creías que ibas a ser cuando empezaste y en qué te has convertido realmente con los años? Pues mira, te soy totalmente sincero, parece que no sé si mi vínculo con el circo, con el cabaret, con todo esto, mi sueño siempre fue y siempre estuvo vinculado a la televisión, pero en un plan como un presentador de un programa de juegos, por ejemplo, cosas que todavía no he hecho, eh, presentador de un late night. Primero no quería ser presentador de un late night. Primero yo quería ser como el que venía ahí a la mesa a hacerle como una atracción del presentador. Esa era mi idea siempre, ser como un, sí, un actor que va al programa. Eso se llama, que luego yo fui de algunos programas, no me acuerdo cómo es el término en ese caso, un colaborador de un late night. Era mi idea en una cosa cómica y hacer cosas de comedia y no sé qué. Eso no lo, bueno, sí, de alguna manera en algún momento lo hice, porque por ejemplo, luego en América TV, acá en Miami ya, en el programa de Carlucho tenía un programa que se llamaba Happy Hour, no sé si te acuerdas, en América TV, bajé varias veces como actor y hacía como mis rutinas ahí con él, lo hice en varias ocasiones, así que, mira, de alguna manera sí lo hice, pero creo que he superado con lo que yo me visualicé como cuando estaba estudiándolo, de verdad que sí, Rick, no, no, y además eres un muy buen presentador, lo has hecho muchas veces en eventos con nosotros. Vamos a hablar un poquito de la escuela de arte. ¿Terminas la escuela de arte? ¿Tienes alguna anécdota importante de esa etapa? La idea de este programa es pasar por las etapas de la vida de los sí, artistas, ver cómo se fue construyendo su vida y obra, cómo los trabajos o las experiencias que tuvieron para que les sirva igual a las nuevas generaciones que busquen, bueno, y este actor, cómo llegó a ser lo que es y que sirva de inspiración. claro, Esto es importante. claro. Entonces, Vamos a hablar de la etapa de la de la escuela, escuela de si arte, quieres. ¿cómo te fue en la escuela de arte? Sí. ¿Alguna anécdota puntual importante que haya pasado en ese Sí, momento? bueno, mira, puntualizar una cosa que no sé si a alguien le pueda interesar como dato curioso. En aquella época, por ejemplo, en la escuela de arte era muy mal visto
que si estábamos en la escuela, trabajásemos en la televisión. Y entonces tú me invitaste varias veces a trabajar en Dando Vueltas y aquello era una cosa que me tenían una tirria en la escuela, pero que no te puedes imaginar. Entonces, el ir yo los miércoles a grabar contigo, no, a grabar no, que era en En directo, vivo. en vivo, a hacer Dando Vuelta contigo, que además eran unos personajitos. La gente pensaba que eran unos personajitos que lo más que tenía era un texto, dos textos, y porque tú me lo ponías a veces. Y si no era una peluca y pasa por ahí, que tú lo que querías era que yo coqueteara con aquello de alguna manera, pero en la escuela se venían con una cosa, con aquello, y eso siempre me llamó la atención, porque yo decía, ¿cómo es posible que si estoy estudiando y me están dando la oportunidad, pero que va, que yo nunca entendí aquello, ¿no? El profesor no, realmente el profesor era Juan Arce y no, él no se No, oponía. yo siempre he entendido eso. Muchas personas, hay algo muy feo que se llama la envidia. Y para esas personas que siempre dicen esto, yo les tengo la anécdota o la fábula de Sopo, la zorra y las uvas. Es la zorra que trata de alcanzar la uva y al no poder alcanzarla, dice, están verdes. O habla mal pues esos son los de Claro. la zorra y las uvas, están verdes. Tú lo alcanzaste, lograste hacer eso. Y mucha gente entonces era en el fondo todos querían pasar por la televisión en aquella etapa. Era una manera de exponerse. Exacto, Pero decían, no, yo no quiero. exacto. Esa falsa pureza. Al final doble moral igual, porque Exactamente, ya me así dirás. es. ¿Y de ahí qué pasó? ¿Sale de la escuela y qué pasa, Richie? Entonces, en la escuela quiero hablar de dos profesores a los que también les debo mi formación, les debo que su formación también haya influido en la mía. Juan Arce, que venía de la escuela rusa, venía de Teatro Estudio, venía de toda la escuela de Raquel, de Vicente. Eso nos formó muy bien el método de Stanislavski. Después vino Raúl Alfonso. Cuando Arce se va para México, entonces nos deja con Raúl Alfonso, era un dramaturgo, no sé Sí, si oíste hablar de Raúl, claro, vi su obra, era, era, El Grito. era un dramaturgo Sí. súper interesante, Sí. Mamá, El Grito, cosas súper interesantes realmente como guionista, como escritor, como teatrólogo, como dramaturgo y como director y como profesor también, de vino siendo, porque fíjate que él era un profesor muy joven, ahora nosotros estábamos hablando el otro día, José Luis Gordo, amigo mío de la escuela, y yo estábamos hablando y Raúl era muy joven cuando entró a dar clase con nosotros y ya venía con todo un bagaje, con toda una escuela a lo mejor un poco grotowskiana y con técnicas corporales y el volando bajo y los resonadores. Y ya empezamos a trabajar otras cosas con él que no teníamos, que no hicimos con Arce. Arce era como muy de la tacita del café, del teatro, tú sabes, costumbrista, yo qué sé. Y ya con Raúl empezamos a trabajar otras cosas, empezamos a ver el cuerpo no solo como una persona normal que tú coges ese personaje y tal, sino a empezar a estudiar, por ejemplo, a este personaje le voy a poner movimientos de un gato, le voy a poner cosas de un felino, que tenga, no sé, otros trabajos interesantísimos a los que nos enfrentamos ahí, que fue muy bueno. Y luego me gradué en Teatro del Público con Carlos Díaz, que también es otra persona a la que también tengo que agradecerle muchísimo porque fue el que nos cogió cuando salimos de la escuela. Y tú sabes que si tú sales de la escuela y no te coge alguien y te sigue guiando en el mundo profesional un poquito y tal y cual, pues te vas por otro camino, porque todavía estás como muy verde, ¿no? Y entonces Carlos fue el que se encargó de cerrar ya eso completo. Así que, de alguna manera, esos tres referentes son a los que le debo agradecer también el actor que puedo ser hoy. Ahora sí responde a la pregunta. Sales de la escuela, pasa por Carlos Díaz, ¿qué más hace en Cuba? Sí, después que salgo de ahí, hago televisión con Armando Arencibia, que recientemente falleció también, un Mandy, así. director que no sé si conociste, Mandy. Con Mandy hice, estando en la escuela, un teleplay que se llamó A Contratiempo, que se filmó en La Habana y en Matanza.
Entonces eran Rolando Tanajano, Patricio Gut y Yasmín Gómez los protagónicos, y nosotros, tres alumnos de la escuela, hacíamos ellos tres jóvenes. Yo hacía de Rolly Tanajano, joven, Lester Martínez hacía de Patricio y Lida Morales hacía de Yasmín. Eso fue el primer coqueteo con la televisión luego de que hiciera Contigo Dando Vueltas. Después no hice más nada de televisión hasta en tercer año que hice este teleplay con Mandy. Después me quedé con una amistad con Mandy, empezamos a trabajar. Mandy empezó a trabajar de profesor de la escuela de San Antonio de los Baños y un día me llamó que quería que yo fuera su profesor asistente de dirección de actores en la escuela, porque tenía unos grupos muy grandes y necesitaba separar en un grupo de 40 alumnos, tener un grupo que yo tuviera veintitantos en un aula y él veintitantos en otra. Y ahí empiezo yo, muy, muy joven, a ser profesor de dirección de actores, que casi estaba yo aprendiendo también, porque yo tenía que estudiar mucho. Ya estaba en internet coqueteando, en la escuela de cine ya había máquinas de internet, ya yo entraba a buscar muchas cosas de método, ahí empiezo a ver el método de los americanos, ahí empiezo a estudiar a los americanos yo en la Escuela Internacional de Cine, para dárselo a los muchachos, no para mí. Para mí no, era para ellos, porque yo veía que ellos ya venían con esas cosas y en los primeros días de la clase ellos empezaban a hablarme cosas que yo no dominaba. Entonces rápidamente yo no me puedo quedar atrás y entonces yo sabía que estaba el internet ahí y me metí ahí como ratón de internet. Yo fui uno de los primeros ratones de internet en Cuba, eso te lo puedo asegurar porque estaba en la escuela de cine. Esa escuela de cine me ayudó mucho para eso. Y entonces recuerdo que tenía en el aula un alumno japonés que ese me salvó la vida, porque en lo que una muchacha le traducía, yo iba estudiando toda la materia que les iba a tirar después. Entonces, en lo que le traducían al japonés, yo iba y no quedaba entonces el bache como el profesor novato que estaba haciendo. Y eso también se lo agradezco a Mandy, que esté en el cielo y donde mejor esté, que él hizo eso, él intercedió por mí para que yo fuera profesor ahí y gané muy buen dinero gracias a él. Yo me gradué, fui para ahí y estuve ganando hasta dólares, ganaba dólares y todo. Y estuve en la escuela de cine trabajando casi hasta que me fui para España. Hasta que me fui para España. Te entiendo, yo nunca he aprendido más que cuando he sido profesor, porque ser profesor ¿Verdad? te obliga a estudiar, a prepararte e incluso a sacar cosas porque los alumnos exigen mucho y eso es muy bueno. Es una Sí. responsabilidad que nadie sabe, es una responsabilidad muy grande. Si no eres un descarado, porque si eres un descarado, imagino que sea, dale, dicta, pero si eres de verdad a conciencia, te digo yo que un profesor aprende el doble de los alumnos. Exactamente. Es importante ese primer exilio. ¿Cómo te vas para España? ¿Cómo llegas a España? Bueno, ¿Aprietas a... yo siempre digo que mi primer exilio, bueno, el Fue La exilio Habana. no, la primera inmigración fue de Camagüey a La La Habana, Habana. pero sí, el exilio. Yo me voy para España a un festival que nunca fui, que era en Islas Canarias, y en el vuelo a Baraja, que debía tomar otro avión hacia las islas, nunca lo tomé. Entonces ya me quedé ahí en Baraja. Ahí en Baraja barajé un poco y de ahí me fui a Zaragoza con unos grandes amigos de mi padre de toda la vida, desde que eran muchachos, una amiga de mi padre desde la niñez. Y nada, me fui para su casa y me estuvieron ahí el primer tiempito en Zaragoza. Los primeros tiempos fueron bastante difíciles porque cuando uno se va de Cuba, uno se va muy envalentonado, ¿entiendes? Uno se va muy envalentonado y yo me como lo que sea, pero uno es allá uno es mal educado, ¿no? Uno está mal educado en que nos los merecemos todo, en que somos los caballos de Atila en todo, en que somos el ombligo del mundo, ¿no? Y cuando llegamos a cualquier lugar nos damos cuenta de que no, que somos un ombligo más. No es que no seamos ombligo, pero que somos uno más de tantos que hay en el mundo. Entonces ese choque con la inmigración, gracias a Dios fue bastante joven, ¿no?
Vaya, yo me quedo loco con los que a veces tienen que sufrir, por ejemplo, mis padres ahora, a los 60 y tantos y 70 años, ¿no? Llegar a chocarse con el exilio puro y duro es muy heavy. El choque cultural, el choque de idiosincrasia, el choque económico, el choque de chocar con unas tarjetas de crédito, con un celular, con un beeper, con cosas que no teníamos y eran tan básicas, ¿verdad? Entonces, a eso, ponle que uno va, uno es graduado, ya uno fue profesor de una escuela internacional y uno se cree aquello, y después empieza a que no, tú estás en un país que no es tuyo, ni eres el profesional que te hiciste en Cuba ahí, porque ahí estudiaron otros, muchos. Entonces tú tienes que coger la cola o empezar a repartir lo que tú eres. Y entonces eso fue muy duro al principio, fue muy duro porque también había un frío muy terrible, el cielo aquel gris de Zaragoza, de ese invierno, era lacerante, el viento, hay un viento en Zaragoza que le dicen los vientos del Cierzo, era una cosa que te congelaba y todo eso, y yo caminando por aquellas calles buscando cualquier cosa, ¿no? Empecé a trabajar en una empresa de mudanza cargando muebles. Después pinté también, pinté casas, pinté tiendas. Yo empecé a pintar en una tienda de colchones. Ahí nos metimos una semana pintando una tienda de colchones completa. Y mi primer trabajo no era ni siquiera pintar, era preparar para los pintores con las cintas esas, todos los bordecitos. Eso era todos los bordecitos y los enchufes y ese trabajo minucioso, eso es muy, muy heavy, muy heavy. Y entonces un día caminando por Zaragoza me encuentro un bar que decía, se hacen monólogos, así decían, se hacen monólogos, no decían monólogos humorísticos, se hacen monólogos. Y el bar tenía como una escalerita así para abajo, era como en un sótano. Y el bar lo recuerdo muchísimo porque se llamaba Juan Sebastián Bar, como Joan Sebastián Bach, pero Juan Sebastián Bar. Era muy, 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 muy gracioso. Y entonces entro y le digo, oye, buenas para hablar con alguien que tenga que ver con lo de los monólogos. Y dice, no, yo soy el dueño aquí. Digo, yo soy un actor cubano graduado. ¿Sabes? Uno siempre, yo soy cubano graduado. Siempre va con eso. Que después te das cuenta de que es igual, que el lío está en la bomba, pero entonces es así. Y entonces el hombre, no sé, me vio buen ángel ahí y me dijo, oye, mira, el jueves próximo vamos a hacer acá una selección de monólogos, van a haber 5 monologuistas. Si quieres te preparas un monólogo de 10 minutos, de 8 a 10 minutos, me dice, y te paras ahí y lo haces, y vamos a ver cómo te va, y si te va bien, te ponemos en el circuito. Ellos tenían un circuito de monologuistas que entre de 4 a 5 monologuistas por noche iban a los bares y se hacía un circuito de 5 personas en un bar tirando monólogos de 10 minutos. 10 minutos, viene el otro, 10 minutos y así. Entonces, pues yo me fui para la casa, empecé a preparar aquel monólogo que era un híbrido entre chistes cubanos, cosas que ya tenían humoristas cubanos como el Bacán de la Vida, que el otro día se lo dije y ya quería cobrar comisión por haber yo hecho el monólogo de él, pero es que es muy bueno, él tiene un monólogo que entra borracho al escenario. Eso es una maravilla, es una de las cosas más buenas que yo he visto hacer a un humorista, porque no es el estándar normal, es un estándar que ya estás poniéndole una interpretación más allá de un señor que se pone con un micrófono a decir, a ustedes no le ha pasado que iba por... Ese es el clásico monólogo humorístico, pero si tú entras y tú dices, no, 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 espérate un momento, porque a mí me dijeron que iba a haber un monologuista aquí y esto está muy malo. Entonces, y el público ya empieza a chocarle al público y decirle, ¿y este tipo que se ha subido ahí, quién es? Que además medio cubano, medio latino, no sabían quién era, ¿entiendes? Un borracho, se puso la cosa mala, hasta que entonces ya iba empezando a tirar chistes, que la gente empezaba como a suavizarse y decir, no, espérate, que este es el tipo, este es el tipo. Y ahí empecé haciendo ese monólogo
que empezó por así, siendo un clon de aquello que hacía el Bacán, y ahí hice muchos circuitos de stand-up comedy, que después empecé a estudiarlo ya muchísimo más a fondo, porque tiene un lenguaje diferente a cualquier otras obras de teatro y todo. Ellos en cada minuto tiene que haber un gaf de comedia para sacarte una risa, y cada cierto tiempo tienes que sacarle un aplauso al público. Son cosas que están en la estructura que tú tienes que tener en cuenta a la hora de escribir eso, y eso lo empecé a estudiar luego también, y me hice un monologuista allá, y estuve un tiempito viviendo de eso, hasta que entonces tuve un altercado que tuve que irme de Zaragoza para Santiago de Compostela, y en Santiago de Compostela empezar mi vida como cantante de orquesta. Y ahí entonces empezó otro momento de mi vida, que es el Ricardo Becerra cantante. Eso fue, yo tuve que irme de Zaragoza, y recuerdo que llamé por teléfono a un amigo mío, Alain, que vivía en Santiago de Compostela, en Galicia, y lo llamo y le digo, oye, me hace falta irme para allá, habrá trabajo de cualquier cosa, no sé qué. Y me dice, no, deja ver, y me llaman, como al otro día me llaman y me dice, ¿tú cantas? Y yo le dije, oye, yo canto y como fruta, lo que haga falta, como la cosa. Y entonces me dice, a ver, cántame un tema. Le canté un tema, no me acuerdo si era de Ricardo Arjona. Y me dijo, olvídate de eso, tú afinas y entonas. Ven para acá que están haciendo casting para una orquesta. Y me fui para allá, me monté en un autobús y me fui para Santiago de Compostela a audicionar para una orquesta. Y me cogieron, y ahí empecé con la etapa de cantante, que canté por 9 años de mi vida. Imagínate, nada más y nada menos. 9 años de mi vida. ¿Y mucha gente sabe eso o muy poca gente sabe eso? Yo no lo sabía. No, no creo que mucha gente Yo me lo acabo de sepa. enterar. No creo que... Yo ¿Tú te acabas de me enterar? acabo de Ah, enterar. No sabía que tú estás en una orquesta en España cantando. Supe de una película que no, hiciste, varias. en España. Bueno, en la película canto también. En la película Sí, sí, canto sí, sí. también, pero, Pero no pero sabía no, que la, era la película, cantante de claro. orquesta. Sí, cantante de orquesta, sí, 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 Bueno, cantante de orquesta, canté como en 4 orquestas. cuéntame de la película, Richie. La película Lejos de La Habana tiene mucho que ver con la orquesta también, porque justamente cuando estaba en la orquesta empecé yo a tener la necesidad de actuar, más allá de cantar, que estaba muy bien. Y yo, tú sabes que yo a mí me gusta mucho animar. Yo era más animador que cantante. Yo realmente no me considero, vaya, soy cantante porque canté 9 años y cantaba muchos temas cada noche, pero el fuerte realmente mío era cuando se acababa el tema y yo tenía que en esos minuticos hablar con la gente. Eso era lo que más yo disfrutaba. ¿Me entiendes lo que te digo? La improvisación que podía surgir entre el terminar un tema mío y presentar al cantante que viene allá, o subir a alguien de la comisión de fiesta para darle un premio, o hablar de alguien que, no sé, eso lo disfrutaba mucho más que los minutos que podía estar cantando y bailando, ¿no? Porque tenía más que ver conmigo. Entonces, ahí en la orquesta, pues tenía la necesidad esa, y empezamos a querer hacer algo de corto y para actuar entre nosotros mismos. Habían actores allá, estaba Michael, estaba Jan Samil, estaba Pepe. Entonces, ¿qué pasaba? Que la edición era muy cara. Todo se nos trababa, el paraguas se nos trababa cuando llegaba el departamento de postproducción, que nos costaba cualquier cosa 800 euros, 1000 euros, 1200 euros. Así te lo decían los editores a bocajarro, y tenías que decirle que sí, porque ellos son los que mandan, porque ellos son los que te cierran una pieza, que tú lo sabes. Y entonces un día digo, ¿y si yo estudio esta historia? Es como que me hago el dueño del bate y la pelota, y entonces yo soy el que domino aquí el juego. Entonces me pagué una maestría, me invertí en mí y me pagué una maestría. Me costó 6000 euros, que eso es mucho dinero en España.
recuerdo que eso es mucho dinero, más 3.000 euros que me compré un iMac, todo aquello fue un préstamo, y un iMac porque la clase, el máster, era homologado por Apple, entonces era en Final Cut. Yo aprendo a editar en Final Cut, pero también, gracias a Dios, el profesor nos da, parejo al Final Cut, nos da toda la suite de Adobe. Y eso fue brutal, porque entonces ahí aprendí muchísimo más que edición. Ahí aprendí After Effects, ahí aprendí Audition, ahí aprendí a hacer corrección de color básica. No es que me considere tal, pero lo aprendí ahí. Aprendí muchísimas cosas realmente que hoy me han salvado la vida, pero literalmente yo he vivido de esa maestría muchísimo, muchísimo. No solo terminé editando para mí, he editado para muchas personas, he editado en canales de televisión, ¿entiendes? Tengo 3 películas editadas, tengo no sé cuántos documentales, videoclips, o sea, tengo una vida como editor más allá de como actor. Entonces, ya metidos en esa historia, recuerdo que los otros actores, Michael y Ann Samil, tenían que graduarse de ELISA y entonces ellos averiguaron que si se podían graduar con una obra audiovisual y nosotros hiciéramos entonces allá en España un cortometraje, lo mandábamos para ELISA y ellos se graduaban en ELISA. Y le dijeron que sí. Ya estábamos grabando aquel cortometraje y empezaban a venir y más escenas, y más escenas, y más escenas, y yo terminábamos de hacer eso, y yo iba para la casa, y yo editaba en esa noche, yo editaba esa escena. Lo que grabábamos en el día, yo al otro día, esa escena estaba editada tal cual, tal cual, tal cual. Y entonces, como eso que estaba haciendo de esa manera, así, era una cosa que era una producción como no se ve, que yo me doy cuenta que hoy por hoy eso nunca se hace así. Nos dimos cuenta que eso en nada, en 4 días de filmación ya teníamos ya mucho más que un corto. Entonces empezamos a escribir ya mucho más, Michael empieza a escribir mucho más y empieza aquello a coger más fuerza, empiezan a aparecer otros personajes y empieza a hacerse un largometraje que lo hicimos empezando con aquello, jugando un poco a hacer cine, yo jugando a editar, ahí empecé yo a editar, pero te voy a decir una cosa, yo no reedité, la película la hicimos en 3 años, duró 3 años. Pero la primera escena que yo edité el primer día que grabamos, yo nunca la reedité para el final de la película. Porque, ¿sabes? En 3 años tú dices, déjame reeditarla porque ya yo he aprendido en 3. Yo estuve contento con la edición que hice de cada una de las escenas de la película hasta el momento que la ensamblé completa y se puso. Esa película me abrió muchas puertas aquí. Realmente esa película fue muy provechosa y nunca lo imaginé realmente. Cuando yo vine para acá en el 2014, yo vine con esa película bajo el brazo y un amigo mío, Alexander Silva, quien ha devenido en mi productor y con el que hago todos los shows de televisión, todas mis cosas, yo la hago con él, es mi gran amigo acá. Él siempre me decía, oye, ven para acá, para Miami, ven para acá, para Miami, tú estás en España, tú estás perdiendo el tiempo allá, ven para acá. Y yo, oye, compadre, estoy aquí, ven para acá. Y yo le mandaba siempre los cortes de la película, él estaba disfrutando aquella película. Y él me decía, ven para acá, esa película la vamos a mover aquí, la vamos a poner aquí en los cines. Y yo, ¿cómo que la vamos a poner? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí. Un día me dice, oye, ya te tengo ya cuadrado para que la película la pongan en los cines. ¿Cómo es eso? Él se movió por aquí, por allá, habló con Adriancito Más habló con Alejandro Río me llamó, me llevó por un programa que tenía fabuloso los domingos. Yo no sé si tú te acuerdas y llegaste a ir a un programa que tenía Alejandro los domingos en América TV. Sí, ¿Te acuerdas? La mirada indiscreta, me invitó ¿de varias verdad? veces. Sí, 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 sí. Sí. Sí, entonces ahí fui al programa. Bueno, pusimos la película en el Tower. Era para ponerla en el Tower un sábado a las 9 de la noche en el Tower. Y metimos ahí toda una semana de prensa intensa. Estuve con Pedro Sexeg, estuve con Alexi Valdés, bueno, ¿con quién no estuve en esa semana? En la radio, en la televisión, en la prensa escrita. Escribió Olga Connor en el Herald. Estamos hablando que hubo una cosa, pero vertiginosa, nada más yo llegar aquí con Lejos de La Habana.
estoy llegando yo al cine para la presentación del sábado a las 9 de la noche y me llaman del cine, Orlando Roja, que era el director, y me dice, oye, hay un problema. Y yo dije, ah, María, ahí no hay nadie. Dice, no, esto está repleto, este parque dominó no aguanta de gente. Hay que poner otra tanda a las 11:30 de la noche. ¿Tú apruebas eso? Y le dije, pero claro, claro. Bueno, se puso a las 9, se puso a las 11 y después se puso 2 meses en el cine Tower. Ahí tuve puesta la película. Gracias a Dios. Ese fue mi llegar aquí a Miami. Y también me abrió las puertas en el Canal 41 porque todo ese, el yo ir a tantos programas y ya yo conocía ahí a mucha gente, empezó como que empecé a sonar, ¿sabe? La cara, el nombre, empecé a sonar y cuando se desocupó una plaza ahí, que Manolito Iglesias, un editor de cine cubano que estaba trabajando ahí de editor, se fue para Telemundo, me dieron esa plaza, al que llamaron fue a mí y ahí empecé yo, estuve 5 años editando en el canal, que además de editar, ya te digo, a veces me llamaban los productores y me decían, oye, tú puedes bajar, hacerme un personajito. Y entonces yo veía el personaje, estaba interesante, y bajaba, me ganaba unos kilitos más y hacía, ¿sabes? Cosas que, que eran interesantes para mí, porque no era un sketch, porque como no tenía tiempo de ensayar con un sketch, lo que hacía era justamente lo que yo quería hacer de niño, que era entrar yo solito de colaborador con el presentador del show, ¿entiendes? Y eso lo tenía yo tan claro siempre y lo he tenido tan claro porque soy un consumidor de ese tipo de show, lo veía en España con Buenafuente, lo veo aquí todos los late night con esta gente, pero bueno, allá en Buenafuente se trabaja mucho más el tema ese de que entre un colaborador, entre alguien a poner la cosa mala o que entre a hacer cuentos de algo, ese tipo de cosas que es tan Claro. interesante. Y entonces eso lo hice varias veces con Carlucho ahí. Recuerdo uno que fue interesantísimo, que eso fue muy, muy al principio. Era el guionista del programa. Yo hacía del guionista del programa, que paraba, entraba, era un tipo que tenía un control de la ira cero y entraba. Cuando veía que alguien no decía bien el sketch, el tipo entraba a parar aquello. No, no, para. Eso no fue lo que yo escribí. Era una televisión dentro de la televisión porque Carlucho se quedaba así, todo el mundo. Oye, espérate, coño, espérate, Ricardo, cabrón, estamos en vivo. No, ¿qué en vivo de qué? Oye, te lo he dicho, Carlucho, te lo he dicho, las cosas que yo escribo. Y entonces todo el mundo, bueno, yo recuerdo una tía mía que yo estaba acabado de llegar, la tía mía llamó a otra prima mía y le dijo, oye, este muchacho se ha vuelto loco. Ya, nada más que lo van a votar, se ha vuelto loco. Él se sale ahí a hablar y que si aquello y que si él escribió una cosa que no le están haciendo. Yo creo que es lo que le va a durar en ese canal es nada. Y aquello fue muy, muy gracioso. Esos fueron mis inicios. El coqueteo con la televisión aquí fue así de esa Dijiste, manera. dijiste algo importante ahorita, que llenaste el Tower, la gente pedía ir al cine, quería ver películas cubanas y creo que esa es una de las cosas que más falta hace. El público quiere cine cubano, el público quiere ver Sí, los conflictos de Cuba y creo que nos falta mucho apoyo para seguir haciendo el cine cubano, para sí. contar nuestra historia, porque hay quien dice la historia de Cuba no le importa a nadie, decir la historia de Cuba le importa a mucha gente y eso lo hemos logrado con las películas que hemos hecho, Lejos de La Habana, Plantado, Plantada, El Caballo. Hay muchas películas que se Claro han que hecho sí. con el tema cubano y es para que existiera todavía mucho más apoyo al cine cubano. De todos los personajes que has interpretado, ¿cuál te exigió más emocionalmente, Ricardito? Bueno, imagínate tú. Sí. Eso, eso es obvio que fue Ramón porque tú sabes el nivel de entrega y el nivel de exigencia que tuvimos nosotros mismos para esa película. Sin duda, Ramón, sin duda alguna. Por el nivel Ramón de de Plantados. responsabilidad. Ramón de Plantados, Sí. claro, claro. Sí, sí, sí. Ramón de Plantados, yo creo que sí, pero más que nada porque no era un personaje cualquiera, no era, por ejemplo, el William de Lejos de La Habana era un chabacano que yo lo creé basado en cualquiera, en algún socio que vi, ¿sabes lo que te digo? No sé,
el papá ahora en la serie que hice de Disney, Francisco se llama mi personaje ahí, ese papá es un personaje normal, es un padre que tú estudias, por mi papá lo estudié, por ejemplo, yo, ¿sabes? Yo siempre pongo un referente en los personajes de alguien. Pero Ramón de Plantado, imagínate, ahí tenías una responsabilidad muy grande, que no era quedar bien conmigo, no era quedar bien contigo, no era quedar bien con el director de fotografía, con la productora, era quedar bien con la historia, era quedar bien con una persona que vivió cada escena de esa en carne propia y que no estaba en su casa, estaba ahí detrás del monitor como estabas tú, como estaba el mono, como estaba Iracema, estaba viéndolo, estaba saliendo el cielo una lágrima, si lo lográbamos convencer, entonces todo eso influyó a que ese personaje pues cogiese más de mí que cualquier otro. Yo creo que es lógico, ahí el sentido común está claro, ese personaje va a haber mucho tiempo en el que yo pueda salir de ese personaje para decirte este otro personaje me costó más o este otro personaje, tú sabes, sí, sí, sí. Y fíjate que Eh, yo me enfrenté a un casting que no lo hice, pero yo me enfrenté a un casting de Fidel Castro 2 meses, estuve estudiando a ese hijo de puta 2 meses y ese personaje también es complicado, tú lo sabes, yo creo que tú viste el casting ese, yo creo que te lo pasé sí, en lo algún vi. momento, ¿verdad? Sí. Y eso fueron 2 meses de estudio fuerte. Ese proyecto no se dio. Pero ya te digo, Ramón tiene cosas diferentes, ¿no? Tiene cosas que se quedarán en mí. Es una responsabilidad muy grande, histórica y también emocional, y con la historia de Mm, Cuba y con los plantados. Teníamos la supervisión de los plantados que vivieron esas historias reales. El arte claro, fue fabuloso, fue un gran trabajo, una producción de Leopoldo Fernández Pujals, que fue quien dio los recursos para hacer la película. Pero la película, los sets eran tan reales que tuviste que enfrentar una gran fobia que tienes tú en una de las escenas cruciales de wow, la película. sí, señor. Lo Y recuerdo, háblanos de lo que quieras decir de la fobia esta. no, tú sabes que eso me sirvió para cortarla bastante. O Sí, sea, no puedo ver yo ese insecto, no lo puedo ver. Es el insecto que yo le tengo un nombre, un un número. código, porque no, un número, el 313, y es es la cucaracha, ya yo puedo decirlo, ya de verdad que ya después de plantado, ya te puedo decir de verdad que en algo sirvió para que aquello pasase a un segundo plano al menos. Recuerdo Yo recuerdo eso, la escena, para poner mm, contexto un momentico, la escena de las gavetas sí, y mm, estaban encerrados ahí, había mucha, echábamos agua, humedad y poníamos insectos cucarachas, y habían gusanos. plástica y gusanos, pero también otras reales para que se Pero había movieran vivas también para que viva. se moviesen. Y me dice Ricardito, yo le tengo fobia a esto y no voy a poder. Y digo, yo puedo y voy No, para pero yo no te adelante. dije yo no voy a poder. No, No, yo no te dije exactamente. no voy a poder. Dice, yo puedo para adelante. Pero pero a Yo mí puedo. alguien me dijo a mí, Ricardito le tiene gran fobia a estos animalitos. Sí, porque yo llegué, mira, ahora te voy a contar. Yo llegué, yo no sabía, por Fácil, fácil. supuesto, yo no sabía eso. Yo no sabía que eso iba a pasar, porque ya yo había visto las que eran plásticas, ¿entiendes? Y me resultaban asquerosas y todo, pero sabía que eran plásticas. Ok, cuando yo llego, es día de las gavetas. Ya, ese día ya habían empezado a filmar desde por la mañana y yo entraba después del mediodía. O sea, yo entraba en el almuerzo y almorzábamos en el corte de almuerzo y después por la tarde ya yo seguía toda la tarde, yo arrancaba. Fabián, que había estado en las escenas de por la mañana, es el que almorzando conmigo me cuenta aquello. Y yo le digo, no puede ser, ya yo ahí no almorcé más, ya yo ahí no almorcé más. Y empecé con unas sudoraciones porque aquello empezaba en la dicotomía de no quedar como un flojo de mierda ahí y sobrevivir a una fobia real que tenía al menos, ¿no?
Ay, Dios mío, y aquello empezó así, 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 y entonces fue Fabián el que al ver eso te comentó eso, Fue Fabián, tienes razón. y fue ¿Verdad? Fabián, Fue porque así. claro, Fabián me dijo, Lilo, hay un lío, sí, Ricardito, sí, él sí. no va a poder. Y tú me dijiste, sí, yo puedo y lo voy a hacer. Fue Y así. entonces tú Sí. viniste y me dijiste, oye, Fabián me dice esto, tú venías jodiendo, y yo te dije, no, no, es de verdad. Y entonces cuando tú viste que era de verdad, tú me dijiste, ¿qué quieres que hagamos? Y yo le dije, ¿cómo que quieres? No, no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y aquello era erizado así completo. Y entonces, ay Dios, entonces las bichas estaban muertas también porque había ellas duraron muy poquito tiempo vivas porque había un químico que tenía arte que las mataba. Entonces eso era peor porque estaban todas muertas y entonces no se sabía cuál era de verdad y cuál era de plástico. Entonces ya yo dije, mira, y entonces, para de contra el personaje mío, la escena, acuérdate, las escenas eran, en la gaveta existen 4 personas que están de pie y un personaje que está acostado abajo. Ellos eran 5 en aquellos espacios tan corticos. Entonces, las escenas, acuérdate que me tocaba a mí ser el que estaba abajo, acostado, a ras de suelo. O sea, yo estaba, no es que los pies míos estaban tocando aquel insecto me lo estaba comiendo con las manos, aquel insecto estaba a mi nivel, a mi nivel. Y ahí recuerdo escenas muy importantes como la que tengo con Fabián, que es una escena además muy importante para mí, para él, para el personaje, para la trama, ¿sabes? Porque es la escena donde se ve por qué los sobrinos están en la actualidad con tanto cariño, con tanta hermandad. ¿Por qué existe esa cosa? Es de a partir de esa escena. Entonces imagínate cómo iba a estar yo flaqueando en una escena que es tan importante para la trama, para la película, para todos los personajes. No, no, yo no podía. Eso era una cosa que ahí tuve que fajarme a los palos, a los palos. Yo pensé que de esa era la anécdota que tú ibas a poner en el libro. Yo pensé que era esa. No, Porque yo pero dije, como está la otra en el making, yo dije, a lo mejor pone la del 313, que también están, pero realmente tengo dos anécdotas de plantado. No, tengo tres. Tengo tres con la del camión. Hay varias anécdotas de plantados. Ricardito, en plantado vimos cosas muy estremecedoras, que son anécdotas que quedaron en el libro, como la vez que entraron los presos del plantado, ¿verdad? Y todos los aplaudimos, muchas lágrimas. Fue una película muy, muy importante para todos los que fuimos parte de la película y para el público también. Marcó una etapa muy importante del exilio y del cine cubano del exilio, así lo veo yo, y también para la historia de Cuba. Eh, para los actores fue un gran sacrificio, las grandes dietas que hicieron, el trabajo actoral, la concentración, convivir en medio de estas galeras, de todo el comedor, eran bastante fuerte cada escena. ¿Cómo recuerdas eso? bueno, imagínate, sin irnos de la gaveta, recuerdo una noche en la gaveta, que no sé si fue esa misma, puede haber sido esa misma, que los extras te formaron un rollo que se iban. Y yo recuerdo uno que era argentino. ¿Por qué esto no? ¿Por qué no tenemos las condiciones? No tenemos. Y tú le dijiste, mira, mira, le voy a decir una cosa. Tú ves esos señores que están ahí, esos señores fueron los que pasaron esto. ¿Tú te acuerdas de aquello, Lilo? ¿Tú te acuerdas de aquello? Aquella clase que tú le diste a aquellos muchachos. Y entonces yo miraba aquello Esa así. anécdota está en el libro también. ¿Está en el libro? Sí. Bueno, pues, óyeme, yo recuerdo, entonces yo me iba, ya yo había terminado, yo estaba para irme. Y entonces tú me dijiste, Ricardito, ¿te vas? Le dije, sí, sí, me voy. Se, ¿Tú quieres? Es que se me van unos extras. Tú puedes hacerme bulto. Y entonces yo fui a hacer bulto en las galeras para unas tomas que, Las que, que había, gavetas. digo en las gavetas, y para unas tomas que habían, que tenían que haber, ¿te acuerdas? Y entonces, y para de contra en una de esas se joda aquello, pues dice, no, 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 se ve que es Ricardito, acuéstenlo en el suelo. Y entonces me volvieron a acostar en el suelo. Sí, pero yo agradezco mucho el nivel de compromiso de ustedes como actores con la película. Fue, No, fue muy es lindo. que como no,
Es que cómo no hacerlo, cómo no hacerlo. De verdad, cómo no hacerlo conociendo a Maqueca, cómo no hacerlo conociendo A a Ángel de Ángel, Fan, a a Ernesto, Ernesto, al a Pichi, tanto, a Leopoldo. Ay, Servando, todos. Richie, por favor. tus padres siguen en Cuba, ¿no? Y no has podido sacarlo del país. N- ¿Cómo No, mis se...? padres, Ya gracias a salieron, Dios ya están fuera. Ya mis ya. padres, gracias a Dios, están en España. Mis padres hace unos meses ya están en Madrid, gracias a Dios, están en territorio de libertad y eso es algo que disfruto muchísimo y que es un respiro que estoy sintiendo y que está sintiendo la familia, aunque sea ahora, ¿no? Te preguntaba esto porque yo sabía que tú llevas tiempo con deseo de reunirte con tus padres, no Sí, tenías ganas de verlos y sé que eso para ti era bastante difícil. No sabía qué buena noticia me has dado que ya están en España, sí, qué buena sí, ya noticia. están en España, ya están en España y ya pronto, en cuanto tenga un chance, pues ya iré por allá a verlos y a estar un ratico con ellos, que realmente ya lo necesitamos ya. Bueno, Cuba sigue en dictadura, ojalá que sea hasta muy poco tiempo, o sea, ojalá pronto ya llegue la libertad que merece el pueblo cubano. Para ti, ¿qué Amén. significa esa palabra, libertad? Pues lo más grande, imagínate, lo más grande. Ahora, por ejemplo, que doy comida a más de 60 gatos callejeros diarios, yo sé qué es lo que es ser una persona, digo, qué es lo que es ser alguien indefenso, qué es lo que es ser alguien que, 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 que necesita de alguien y los cubanos estamos muy tirados al abandono durante más de 60 años y, y de verdad que es muy triste lo que está pasando, pero todo lo que también estamos viendo ahora me abre esperanzas de que pueda muy pronto llegar eso a su fin. Vamos a ver, hoy mismo vi que estaba bastante con cagalera la gente de La Habana. Y es que no es para menos porque se está viendo que no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. Exactamente. Entonces, entonces es bastante esperanzador para mí. Yo, tú sabes que yo en las cuestiones de la lucha de Cuba soy bien frontal. Mm, Después de plantados, para mí fue un antes y un después. Yo siempre lo digo, fue un antes y un después en muchas cosas. Fue un antes y un después profesionalmente, porque es innegable que es un personaje que la magnitud que tuvo la película, sobre todo acá en Miami, en el exilio, pues me ha convertido. Fíjate que tengo un amigo que me dice, oye, siempre vas a hablar en las entrevistas, siempre te van a hablar de plantados. Yo le digo, bueno, imagínate tú es que es como a Mauri Gutiérrez con Yo sé que es mentira, ¿entiendes? Y gracias que tenemos, que hay veces que muchos actores y muchos cantantes y muchos directores no tienen una obra de la que se hable tanto. O sea, gracias a Dios que estamos tocados y que fuimos tocados por la historia de pertenecer a una película como esta, por la que estoy seguro que se va a estudiar la historia de Cuba muy pronto, ¿verdad? Entonces eso me hace de verdad sentir un orgullo muy grande. Te agradezco a ti y a Iracema que hayan tenido a bien mandarme el primer casting para Ricardo, porque a lo mejor no todo el mundo sabe, pero mi personaje no era Ramón, el personaje mío, que el primero era Ricardo, hice el casting para Ricardo y luego el parecido con Gilbertico fue lo que la nariz, esta fue la que me hace escalar, eso fue muy interesante también. Yo me fui para España, en España fue que ustedes decidieron todo eso y no me dijeron nada y me dejaron allá comiendo y bebiéndome todo para después hacer una dieta súper rigurosa, Ese cuento de la dieta pero bien. que casi te desmayas ese primer día fue divina. Esa Y anécdota tú la cuentas muy graciosa. esa anécdota es muy buena, pero bueno, esa anécdota está en el libro que tienen que comprarte. Es una anécdota que de verdad que vale la pena, es la número 52 en el libro Toma Uno
que se las recomiendo con muchísima entereza, porque de verdad que si se ponen ahí mismo en mi piel, se van a sentir bastante, bastante mal. Aquello era terrible. Yo estaba con una banana, con un plátano desde las 5 de la mañana con aquella dieta, y la escena empezó al mediodía, y el camión se atascó en el lodo, y yo arriba de un camión con sacos por encima. Era la escena de la fuga del personaje en la película. Una escena además tan importante para el personaje. Mírenla, allá atrás, no sé si se puede ver esa foto. Es una foto justamente de la escena cuando estoy con los brazos abiertos, viviendo la libertad después que ya el camión arranca y se va, y hay unos minutos, así unos segundos, en que el personaje disfruta aquella libertad con los brazos abiertos. Esa escena nunca la pude hacer con las condiciones que yo la había estudiado, porque estaba la- mi cuerpo lo que estaba era para no morirse, para no desfallecer. Estaba de verdad que en el piloto de prueba, porque no es fácil. Pero bueno, se hizo lo que se pudo, se hizo lo que se pudo. Bueno, ya vamos terminando, Ricardo. Para cerrar, una pregunta que le hago a todos los que pasan por acá. ¿Qué quieres para Cuba? Libertad. Libertad es, yo creo que es la palabra. Como decían la gente de Habana Abierta, la palabra clave es control. No, la palabra clave para Cuba es libertad. Libertad, no puede tardar más, y además no se está pidiendo nada sobrenatural. Se está pidiendo algo que el sentido común lo llama a grito, y es algo que lo necesitamos todos, la libertad. ¿Algo más que quieras decir para el programa o has quedado contento y tranquilo? Porque yo estoy muy feliz de tenerte aquí en el set de Vilaplana. Yo también. Nos vemos en la próxima, que estoy seguro que habrá próximas. Seguimos trabajando para lograr hacer la película de los MAP y espero contar contigo y con otros actores de esos buenos, de esos Por que favor. siempre están al lado de uno y que quieren para Cuba libertad. Gracias por acompañarnos en el set de Vilaplana. Gracias a ti.